Bien, sigamos. Aparato locomotor, su cuarta parte, la cuarta parte del sistema esquelético. La mano, ¿sí? La muñeca es una articulación, ¿sí? Que está conformada por el cúbito, por el radio, y por los huesos del carpo, ¿sí? Es decir, son varios huesos que conforman una sola articulación. Los huesos del antebrazo, el cúbito y el radio, y los primeros huesos de la mano, que son los huesos del carpo. Los huesos del carpo tienen una primera línea, que son el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, y una segunda línea, que son el trapecio, el trapezoides, el hueso grande y el hueso ganchoso. A continuación, los 5 metacarpianos. Y luego los dedos. El pulgar, el índice, el dedo medio, el anular y el meñique, formados por 3 falanges, los 4 últimos dedos, 2 falanges, el dedo pulgar. Bien, y aquí vemos, ¿sí? En la parte ósea, en la parte del esqueleto, el cúbito, el radio, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, el trapecio, el trapezoides, el hueso grande y el hueso ganchoso, los 5 metacarpianos, la falange proximal y distal del pulgar y las falanges proximales, mediales y distales del resto de los 4 dedos. Obviamente que con una articulación de grandes movimientos también tiene ligamentos, los cuales fijan e impiden que se salgan los huesos, es decir, que se luxen, que se disloque esa articulación, ¿sí? Los ligamentos colaterales, el radial y el cubital, del radio y cúbito respectivamente hacia el carpo. También tenemos ligamentos radiocarpianos, mediales, y tenemos también ligamentos entre los huesos del carpo y entre los huesos del metacarpo, ¿sí? Es decir, todos ligamentos que fijan y hacen que limiten los movimientos de las articulaciones para evitar sus luxaciones, es decir, refuerzan también las articulaciones con estos ligamentos para limitar los movimientos. Uno de los ligamentos más importantes es el ligamento anterior del carpo o de la articulación radiocarpiana, porque esto provoca muchas veces una enfermedad que se llama túnel carpiano. Por aquí pasa el mediano, el nervio mediano, y muchas veces este ligamento se retrae y lo aprieta, provocando dolores y disminución de la motilidad de la mano. Pasemos al último componente del esqueleto, que es la cintura pelviana, compuesto por un hueso que a su vez está conformado por 3 huesos íntimamente soldados entre sí, el hueso ilíaco o coxal, ¿sí? Y que se articula con el sacro para formar la pelvis y se articula con el fémur para dar continuidad a la extremidad inferior, ¿sí? Aquí vemos el detalle de la cavidad del cotilo, de la cavidad glenoidea que se conforma en el hueso ilíaco para dar lugar a la articulación con la cabeza femoral. Esto es una radiografía de una prótesis de cadera, es decir, al haber habido una fractura de cadera, se ha reemplazado la cabeza y el cuello y parte del cuerpo del fémur con una prótesis. ¿Sí? Y aquí vemos una radiografía de pelvis panorámica, la articulación coxofemoral de ambos lados, con los ilíacos y el pubis. Vamos a ver entonces, ¿sí?, cómo el hueso ilíaco o coxal está conformado por la unión de 3 huesos, que son el ilion, el isquion y el pubis. Los 3 íntimamente soldados entre sí y confluyen en el trasfondo de la cavidad glenoidea que da el coxal, de esa cavidad cuyo reborde se llama cotilo, y que es el que da
la cavidad para la articulación con la cabeza del fémur. ¿Sí? Los accidentes del hueso coxal, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior y la espina ilíaca posterosuperior y la posteroinferior. El pubis con dos ramas, una rama superior o iliopubiana y una rama inferior o isquiopubiana. El pubis determina un orificio, ¿sí? ¿Sí? Que es el agujero obturador, que está recubierto por una membrana que se llama membrana obturatriz. ¿Sí? Una visión medial, el ilion, el hueso más grande del hueso coxal, el pubis y el isquion, hacia abajo y atrás. Y como vemos, todo el ilíaco o coxal, conjuntamente con el sacrocoxis, conforman la pelvis, es decir, sacrocoxis, ilion, isquion y pubis. Sí, más de lo mismo, como habíamos dicho en un momento, la articulación de la quinta vértebra lumbar con el sacro es el promontorio, sacrocoxis, ilion, isquion y pubis, conformando la pelvis, la sínfisis pubiana y ambas ramas del pubis, la isquiopubiana y la iliopubiana. Tubérculo del pubis. Otros accidentes, bueno, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca posterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, la escotadura ciática, la espina ciática, ¿sí? La escotadura ciática menor. Esta es la mayor, ¿sí? Obviamente, ligamentos para reforzar la articulación. Si uno lo ve desde adelante, en la vista anterior, ¿sí? El ligamento que va desde el ilio, ¿sí? Al fémur. Ilio femoral, desde el pubis al fémur. Pubo femoral. Y desde atrás, también el ilio femoral, pero otro que va desde el isquion al fémur, el isquio femoral, es decir, todos ligamentos que se componen para reforzar la articulación. Miembro inferior, fémur, muslo, hueso del muslo. Fémur derecho también, hueso largo, robusto, conformado por una cabeza, que es la que va a articular con la cavidad glenoidea del coxal, articulación coxofemoral, un cuello, ¿sí? Un accidente que es una sobresaliencia del hueso, que es donde obviamente van a insertarse músculos, que es el trocánter mayor, y otro que sale hacia adentro del hueso y más pequeño, que es el trocánter menor. Entre ambos, la línea intertrocantérica, con la fosa del trocánter o fosa trocantérica. La diáfisis o cuerpo del fémur, y en la epífisis distal, ambos cóndilos, ¿sí? Del fémur, tiene dos cóndilos, uno interno o medial y otro externo o lateral, y por sobre ellos ambos epicóndilos, el lateral y el medial. Y la cara para la articulación con la rótula, este hueso que se denomina sesamoideo, son huesos que están sueltitos entre medio de incluidos dentro de un tendón, en este caso es el tendón rotuliano, y que conforma el cuarto hueso de la articulación de la rodilla. Uno es el fémur, otro es la rótula, los otros dos, la tibia y el peroné. Entonces, si decimos la articulación de la rodilla, es una articulación de 4 huesos, el fémur, la tibia, el peroné y la rótula por delante. Ligamentos importantísimos en la rodilla, importantísimos. Ambos ligamentos, los más importantes, los colaterales, medial o interno, y lateral o externo, y los cruzados, el cruzado posterior y el cruzado anterior. Obviamente también tenemos que tener en cuenta que como el fémur tiene dos cóndilos y la tibia también tiene dos cóndilos, ¿sí? Tienen que existir
algo que nos permita que estos cóndilos se adapten entre sí para provocar una buena articulación. Y ellos son los meniscos, son cartílagos que adaptan la superficie articular de los cóndilos del fémur a los cóndilos de la tibia. La tibia, huesos de la pierna, tibia y peroné, tibia que es un hueso también largo y robusto, tiene las mesetas tibiales y tiene una espina en la diáfisis proximal, y que tiene una excrescencia en la diáfisis distal, que es el maleolo externo, es decir, el tobillo de la parte externa. Y tiene dos articulaciones para el peroné, la articulación tibio-peronea superior o proximal y la inferior o distal. El peroné a su vez es un hueso largo y delgado con una cabeza que articula con la tibia y con excrescencia en la epífisis distal, que es el maleolo interno o la parte interna del tobillo. Y hablando del tobillo, articulación realmente compleja, muy compleja, porque es la que soporta todo el peso del cuerpo, por lo tanto debe de estar reforzada con innumerable cantidad de ligamentos. Entonces vamos a tener ligamentos entre el peroné y el astrágalo, entre el peroné y el calcáneo, entre la tibia y el astrágalo, entre la tibia y el peroné, entre los huesos del tarso, es decir, el calcáneo, el astrágalo, y el cuboides y el escafoides, es decir, la cantidad de ligamentos que tiene esta articulación del tobillo es innumerable justamente por lo que tiene que soportar, que es el peso de todo el cuerpo y la deambulación, es decir, caminar. Más allá de eso, habíamos hablado también de membranas interóseas cuando hablamos del antebrazo. Bueno, aquí también entre la tibia y el peroné existe una membrana interósea entre ambos huesos. El pie, ¿sí?, que está representado por un hueso, que es el hueso del talón, que es el calcáneo, y por un hueso que articula con los huesos de la pierna, que es el astrágalo. Por lo tanto, la articulación del tobillo es la tibio-peroneo-astragalina, tres huesos: tibia hacia medial, peroné hacia lateral, astrágalo hacia la parte inferior, tibio-peroneo-astragalina. Luego de estos dos grandes huesos que tiene el tarso, como dijimos, el calcáneo, que es el hueso del talón, y el astrágalo, que es el hueso que articula, vienen el escafoides y el cuboides hacia lateral o externo. Luego vienen tres cuñas, primera, segunda y tercera cuñas, y ahí terminaría el tarso. Luego vienen los 5 metatarsianos. Y luego los dedos. El hallux, que es el único que tiene nombre propio, es el dedo gordo del pie, 2 falanges, proximal y distal, y segundo, tercero, cuarto y quinto dedos, que no tienen nombres propios, con 3 falanges cada uno, proximales, mediales y distales, o falange, falangina y falangeta también. ¿Sí? En un corte esquemático, lo mismo de antes, ¿sí? El calcáneo, el astrágalo, el cuboides, el escafoides, las tres cuñas, los metatarsianos y los dedos. Y los ligamentos que existen no solamente entre los huesos de la pierna, entre el peroné y la tibia, entre el peroné y el astrágalo y el calcáneo, entre la tibia, entre el astrágalo y el calcáneo, sino entre los huesos del tarso y del metatarso, es decir, reforzar todas las articulaciones para que el pie no solamente nos permita caminar, sino también soportar todo el peso de nuestro cuerpo. Para ir finalizando, hablemos del último componente, porque ya hablamos del hueso, de las articulaciones, cápsulas articulares, membrana sinovial, líquido sinovial, hablamos del ligamento, ahora vamos a hablar de los cartílagos. El cartílago es un tejido conectivo especializado, ¿sí?
está formado por células que se llaman condrógenas, que son los condrocitos y los condroblastos. Pero también tiene fibras colágenas, que le dan resistencia, y fibras elásticas que le permiten un cierto estiramiento. No tiene vasos, no tiene linfáticos y no tienen nervios. Es decir, se nutren a raíz del líquido sinovial. Él es el que permite la nutrición. Y hay 3 tipos de cartílago: el hialino, el fibroso y el elástico. El cartílago hialino es el más abundante, y se encuentra conformando parte del esqueleto de la nariz, todo lo que no es óseo en la nariz es cartilaginoso, también en la laringe, en la tráquea y en los bronquios, y en los arcos que unen las costillas al esternón, y por sobre todas las cosas recubriendo las superficies articulares de los huesos. Como dijimos, es avascular, no tiene vasos, no tiene nervios, se nutre a partir del líquido sinovial. Bien, como dijimos, el segundo tipo de cartílago es el cartílago fibroso. Sí, el cartílago fibroso es más resistente, se encuentra en los discos, entre las vértebras, en los discos intervertebrales, en los bordes de las articulaciones, en los discos de la articulación y en los meniscos, ¿sí? Los meniscos, como dijimos, son ese cartílago que adapta los cóndilos del fémur, que los vemos acá, a los cóndilos de la tibia. Adapta esa articulación, le da una cavidad a ambos lados, que es la que permite una buena articulación, ¿sí? Los meniscos son 2, obviamente, el menisco medial o interno y el menisco lateral o externo, ¿sí? El menisco lateral o externo tiene forma de O, el menisco lateral interno tiene forma de C. Esto es el ligamento cruzado posterior. Y el otro tipo de cartílago es el elástico, que forma algunos de los cartílagos de la laringe, como la epiglotis, los corniculados o Santorini, los cuneiformes o de Reisberg. También forma parte del conducto auditivo externo, en lo que es el meato acústico, la oreja, el conducto auditivo y el conducto auditivo externo es cartílago recubierto de piel. Y también ayuda en lo que es parte del oído medio, que es la trompa de Eustaquio, la comunicación entre el oído y la faringe. Bueno, gente, nada más. Espero, es un tema arduo, es un tema largo. Espero que lo hayan entendido. Espero haber sido lo suficientemente explícito como para que lo hayan entendido. Si no, como de costumbre, saben que nos encontramos en los foros correspondientes para disipar las dudas. Que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima. Gracias por todo.